Hola a todos, bendiciones a todos ustedes. Dios te guarde, Dios te bendiga en cualquier lugar donde tú te encuentres en esta noche o a esa hora, a la hora que tú escuches este video. Te voy a pedir, por favor, regálame un poco de tu tiempo y de seguro que Dios va a usar este video como un instrumento para bendecir tu vida o para hablar incluso a tu vida. He estado estudiando un poco el tema sobre la vida de José en Génesis. Habla de que era un chico de tan solamente 17 años. A su época era considerado una persona que debía de estar bajo el cuidado de sus padres, y una persona vendría teniendo una cierta edad relativa como para poderse hacer responsable de sí mismo a la edad de los 30 años. Antes de los 30 años debía estar bajo el cuidado de su padre, bajo el cuidado de su propia parentela, ¿me entiendes? O sea, tenía que estar sujeto a obediencia. O sea, estamos hablando de un muchacho inexperto que le tocó que empezar a vivir una realidad muy fuerte, muy dura, desde muy corta edad. Dice que sus hermanos, a causa de sueños que Dios le había permitido tener a José, le empezaron a aborrecer, de que no le podían hablar pacíficamente, y llegaron a tener en su corazón el deseo de matarle. Y parafraseando un poco la historia, sus hermanos coordinaron meterlo en una cisterna, y después de haberlo metido a la cisterna, venderle como esclavo. Y aquella túnica de colores de que su padre le había regalado a José para distinguirlo entre sus hermanos, en medio de sus hermanos, pues decidieron arrebatársela, rasgarla, mancharla con sangre de un cabrito del rebaño de ellos, y de esa manera presentarla ante su padre, diciendo de que no habían encontrado a José y de que tal vez alguna mala bestia del campo lo había devorado. No siendo poco más, este chico fue vendido como esclavo. Y entendamos de que en la antigüedad ser vendido como esclavo era perder todo tipo de privilegios, perder incluso el idioma, su cultura, su familia, sus derechos, no solamente la libertad, sino perderlo todo. Y dice que este chico fue vendido a los egipcios, en especial a uno, y ahí yo quiero resaltar desde el momento de que sus hermanos empezaron a orquestar un plan de matarlo, cómo Dios guardó su vida, y cómo Dios, aunque haya permitido que haya sido vendido como esclavo, cómo Dios permitió de que este chico, José, fuera no llevado a cualquier casa, sino a una casa en específico muy especial, que era la casa de Potifar, general de la guardia de Faraón. Dice de que Dios puso gracia en especial sobre este chico. Yo aproximadamente hago cuenta de que haya tenido que estar unos 2-3 años al servicio de Potifar, y dice que Dios le hacía prosperar toda tarea, y de que Potifar lo puso como señor sobre toda su casa. Hasta que llegó un día de que la mujer de Potifar puso ojos sobre José. José salió huyendo, no sin antes decirle de que él no podía obrar tan grande mal, porque él le temía a Dios y porque honraba a su amo, y que era imposible. Obviamente pues la mujer de Potifar dijo su versión, a ese chico lo meten a la cárcel, y vuelvo y te digo, aproximadamente 2-3 años entra este chico con la edad de tan solamente 20 años a vivir una muy dura experiencia. O sea, pasó de haber estado en la cisterna a estar esclavo. Dios le honra, Dios lo usa, y pasa después de estar como mayordomo a ser un esclavo en un lugar muy complicado. Pero vuelvo y te repito, aún
permitiendo Dios todo esto, le guarda y lo pone en un lugar de honra y lo pone primero que todo en la cárcel de los siervos de Faraón. Y estando en la cárcel, fue la mano derecha del carcelero. Y Dios lo prosperaba y Dios le bendecía. Y eso es lo que yo quiero concretar contigo, que muchas veces nosotros creemos de que porque somos cristianos, que porque somos hijos de Dios, no tenemos derecho a pasar por pruebas. O bueno, lo hemos madurado, ya somos cristianos mayores, ya somos cristianos conocedores de la palabra, conocedores de la voluntad de Dios, conocedores también del poder de Dios, pero cuando estamos en la prueba, se nos olvida de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios nunca se olvida de nosotros. Resumiéndote un poco esa historia, José duró en la cárcel aproximadamente 10 años. Dice la palabra de que en el momento de que José logra salir de la cárcel, de que le revela los sueños a Faraón y que Faraón lo coloca como rey de Egipto, como señor de Egipto para trabajar al servicio del Faraón, José tenía ya 30 años. Pasan 13 años desde el momento de que Dios permite, escucha esta palabra, permite de que José empiece a vivir todo un caos sobre su vida. Pero sobre José caía una promesa. Y esa promesa la recibimos todos los que somos hijos de Dios. Y cuando José logra salir de la cárcel y empieza su ministerio, tiene 30 años. Pasan 13 años desde aquel problema. Y logran demorarse 7 años más para ver a su padre. Se demoró 22 años apartado de la presencia de aquel hombre que creía que su hijo estaba muerto. Ahora tú dirás, oye, y los hijos de Israel, los hermanos de José, qué malos, no aprendieron toda esa lección, pero resulta de que en el transcurso de ese tiempo, ellos tienen que vivir una experiencia muy dura, y es ir hacia Egipto, presentarse delante de José, pero ellos no sabían que era José, y empieza José a decirle, no, tienen que ir a por sus padres, a por sus hermanos, y empieza a ponerle como una serie de pruebas, y resulta de que yo leo en esta historia de que aún estos hombres han cambiado, han madurado, y empiezan cada uno de ellos a defenderse a sí mismos, y lo principal, a ponerse a ellos mismos por sus hermanos menores, porque si tú lees la historia, José pide en 2 ocasiones de que dejen a uno de sus hermanos. Primero a uno de los mayores y luego al menor. Y en esta historia todos han tenido un proceso de enseñanza, de perfeccionamiento. Yo creo de que todos los cristianos en estos momentos tenemos que pasar por un proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas. De nada nos sirve, escúchame bien esto, de nada nos sirve que nosotros mismos nos llamemos cristianos si no queremos vivir el proceso de transformación, si no queremos aceptar el proceso de superación de que Dios nos pide que cada uno de nosotros vivamos. Y no nos vale para absolutamente nada ser cristianos de silla, ser cristianos de aquellos de que van solamente a la iglesia a escuchar un mensaje cada 8 días, que ayunemos y que vayamos a vigilia, si no ponemos en práctica el ser unos verdaderos hijos de Dios. Y te recuerdo que Jesús dijo, y en aquel día le diré a aquellos, pasad benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y fuiste a por mí. Y tenemos que recordar esas palabras de Cristo, porque son aquellas mismas palabras las que el día de que nos presentemos delante del Padre nos van a permitir pasar a formar a su mano derecha y no a ser expulsados a su mano izquierda.
Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te fortalezca. Bendiciones para tu vida.